del doctor José Ramón Amor. Actualmente director del Máster de Bioética en la Universidad de Santiago de Compostela y La Coruña, vocal de la Comisión Gallega de Bioética y vocal de la Comisión de Ética Asistencial del CHOAC, Complejo Hospitalario de La Coruña. Además de su amplia tarea pedagógica, ha escrito libros sobre bioética, afectividad en personas con discapacidad intelectual. Cedo la palabra al doctor Amor, agradeciéndole de antemano su presencia y colaboración en estas jornadas. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente, leyendo el libro que supongo que os van a entregar, La virtud en el cuidar, ética para profesionales de la salud, ya tendríamos mucho camino andado. Y en ese sentido agradezco y felicito a Asarco Vitae por la iniciativa de esta publicación, que en el ámbito hispano no es muy habitual que una empresa privada reflexione, y no solamente reflexione, sino que publique y trate de llevar a su quehacer diario la reflexión ética. Dicho lo cual, podríamos subtitular, como veis en la pantalla, esta conferencia, pues una ética de la fragilidad. Si nos guste más o menos, la dependencia forma parte de nuestras vidas. Y es que si hay una característica que nos define de verdad como especie, no es, a mi entender y al de otros muchos autores, no es ni la racionalidad ni nuestra capacidad de hacer cosas, sino precisamente nuestra vulnerabilidad. El hecho de que desde que nacemos hasta que nos morimos somos extremadamente vulnerables, extremadamente frágiles. Ese es nuestro éxito como especie biológica, porque nos permite una gran capacidad de adaptación al entorno físico, pero es también nuestro talón de Aquiles, es decir, hace que dependamos máximamente del entorno. Y por eso el entorno va a tener una gran responsabilidad a la hora de ver cómo presta esos cuidados. Con esta imagen gráfica vemos claramente lo que yo acabo de intentar decir, cómo somos máximamente dependientes. Y el hecho de que algunos miembros de la especie humana sean más o menos dependientes, lejos de ser para ellos un motivo de desdoro o de discriminación, debería ser un motivo de crédito, es decir, cuanta mayor dependencia, mayor obligación del entorno a reconocer en ese individuo un ser humano con iguales derechos que el resto de la población. La tesis que yo sostengo es que la dependencia no es tanto una cuestión de hecho cuanto de valor. Es decir, la cuestión está en qué hacemos con la dependencia y cómo valoramos a las personas que son más dependientes que la media poblacional. Y esta es una pregunta que se han tenido que hacer siempre las sociedades. Todas las sociedades se han tenido que hacer la pregunta de qué hacemos con aquellos miembros de la comunidad que están en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor dependencia. Y las sociedades se diferencian, las sociedades, los pueblos, las personas, las instituciones, se diferencian precisamente por cómo responden a esa pregunta. Evidentemente, esta mañana, cuando yo me estaba afeitando para prepararme y venir para aquí, no me pregunté ¿y cuál es tu modelo antropológico?, ¿no?, mirándome al espejo. Y si lo hiciera, probablemente necesitaría una visita al psiquiatra. Pero todos ustedes, al igual que yo, funcionamos con un modelo antropológico. Es decir, tenemos unas creencias y unas ideas acerca de qué es el hombre. Y en función de ese modelo antropológico tomamos las decisiones cotidianas. Lo que pasa, como decía Ortega y Gasset, esas son las creencias, es decir, las ideas con las que funcionamos
pero que de manera implícita, que pocas veces explicitamos. Si ustedes quisieran insultarme, cosa que espero que no, al final de la conferencia, pues probablemente podrían utilizar términos como subnormal, retrasado, deficiente, imbécil, cretino. Abro un paréntesis. La lengua española tiene el mayor conjunto de insultos de todas las lenguas del planeta, o al menos eso dicen los entendidos. A poco que ustedes se den cuenta, esos términos que usamos como insultos, en su momento fueron términos técnicos, muchos de ellos neologismos e incluso cultismos, para referirse a aquellos miembros de la especie humana caracterizados por un funcionamiento intelectual inferior a la media. Si ustedes usan el mismo término para calificar a aquellos de nosotros que tienen un funcionamiento intelectual inferior a la media, usan ese mismo término para insultar, lo que están diciendo de manera implícita es que no tienen en gran consideración a las personas que tienen una discapacidad intelectual. Y eso ha sido lo que históricamente ha sucedido en nuestras sociedades y siguen sucediendo. El hecho de que la semana pasada, el miércoles me parece que era, Día Mundial del Síndrome de Down, hacemos grandes esfuerzos por visibilizar a las personas con síndrome de Down, por visibilizar que son iguales en dignidad y derechos que el resto de nosotros. Sin embargo, en este momento, en España, aproximadamente 95% de los fetos diagnosticados en útero con un síndrome de Down terminan siendo abortados, lo cual ahí hay una quiebra en el discurso. Y en este sentido yo considero que necesitamos una antropología, una ética e incluso una pedagogía de la fragilidad, porque nos cuesta mucho llegar, por ejemplo, a un estadio de fragilidad, de máxima fragilidad. Es decir, tendríamos que estar orgullosos de cumplir 75, 80, 85 años y evidentemente podemos llegar con un buen estadio funcional, con un buen estadio físico, mental, afectivo, social, pero también es más normal, es más habitual desde el punto de vista estadístico que a partir de una determinada edad tengamos goteras en nuestra casa. Y tendremos que prepararnos para aceptar internamente ese hecho también, porque si no vamos a ser unos amargados y vamos a amargar a los que vivan con nosotros. Bien, Peter Singer es uno de los autores que más vende en ética en este momento a nivel internacional y representa toda una corriente dentro de la bioética que sostiene un modelo antropológico claramente diferente al que sostengo yo, al que sostiene el profesor Torralba, presidente de vuestro comité de ética, del comité de ética de Sarcoavita y buen amigo mío. Y Peter Singer, entre otras cosas, dice: algunos miembros de otras especies son personas, algunos miembros de nuestra propia especie no lo son. Por lo tanto, parece que matar, por ejemplo, a un chimpancé es peor que matar a un ser humano que debido a una discapacidad intelectual congénita no es ni podrá ser nunca persona. Y los libros de Peter Singer los tienen ustedes en cualquier librería española y venden ciertamente más ejemplares de los que podamos vender el profesor Torralba o yo mismo. Lo cual quiere decir que hay una aceptación del modelo antropológico y el modelo ético que sostiene esta corriente en bioética. Bueno, lo que tendremos que ver es si es la corriente antropológica y ética que hace justicia al ser humano o no la hace. Eso es lo que tenemos que decidir. Lo que tenemos que decidir es si consideramos que algunos miembros de la especie humana son persona y otros no lo son. Esto históricamente ha sucedido, es decir, no tenemos que rasgarnos las vestiduras. Es decir, se ha considerado hasta bien entrado el siglo XIX que los ciudadanos de raza negra en Estados Unidos no tenían la categoría de persona, por ejemplo. Bien, el modelo de Peter Singer se lleva también al extremo de las ruedas de la vida. Es decir, él piensa que una persona con demencia senil o con una enfermedad de Alzheimer
en un determinado grado de evolución de su patología, ha dejado de ser persona y, por tanto, no tiene derechos, sino que nosotros tendríamos simplemente obligaciones, las mismas obligaciones que tendríamos con cualquier otro animal sensible pero no humano. Gazzaniga, que es uno de los grandes representantes de las neurociencias norteamericanas, afirma también que los pacientes con demencia ya no son siquiera miembros de nuestra especie y aún así, dice él, nos negamos a aceptar esta idea. Es decir, hay un reproche hacia aquellos, entre los que yo me incluyo, que niegan esa afirmación, esa toma de postura. Bien, hay otro elemento también que está en el imaginario social y que dice relación con el hecho de cómo valoramos, cómo respetamos, cómo tratamos a las personas en situación de dependencia, que es el que todos consideramos que el estado natural del ser humano es la salud. Y miren ustedes, si yo les preguntase ahora aquí, bueno, la media de edad es bastante baja, pero si yo les preguntase si están ustedes sanos, pues probablemente pocos levantarían la mano, porque el que no tiene hipertensión a lo mejor tiene el azúcar alto, tiene el colesterol alto, o le duele la cabeza hoy, o tiene, pues no sé qué. Es decir, tan natural como la salud es la enfermedad. Pero si ustedes consideran que únicamente la salud es lo natural, la enfermedad va implícitamente, la caracterizan desde el punto de vista pesimista, negativo, y por tanto hay también una valoración implícita respecto a las personas que están enfermas. Como personas y como sociedades nos tenemos que preguntar dónde termina la salud y dónde empieza la enfermedad. Es decir, por el hecho de que a mi suegra le haya muerto su madre hace 15 días y esté desarrollando un proceso de duelo, ¿tenemos ya que darle ansiolíticos o antidepresivos? Porque la buena de la señora, pues de vez en cuando le da la llorera, porque además está viuda. Es decir, dependiendo de en dónde pongamos el límite de la salud y de la enfermedad, vamos a convertir a determinadas personas en enfermas y vamos a medicalizar determinados estados naturales de la persona humana. Y esto es muy importante. Piensen ustedes que España es de los países con mayor consumo de antidepresivos y ansiolíticos, lo cual debería hacernos pensar en qué está sucediendo como sociedad. Y por si no lo saben, esto empieza a ser, aparte de un problema de salud, aparte de un problema de costes, un problema también medioambiental, porque ya se han detectado peces en determinadas áreas geográficas con contenido ansiolítico y antidepresivo en su organismo. Porque no se olviden ustedes que lo que no necesitamos lo emitimos hacia afuera a través de la orina y de las heces, y eso va a parar al medio marino, a nuestros ríos y a nuestros lagos. Bien, la tesis que yo sostengo es muy contraria a la de Gazzaniga, a la de Peter Singer, Engelhardt, etcétera, etcétera. Yo considero que el ser humano es una realidad frágil y vulnerable y que precisamente por ello necesita ser cuidado para desarrollarse y mantenerse, pues no es autosuficiente. Pero sin embargo, si ustedes están viendo la televisión y ven un anuncio de IKEA, la República Independiente de su casa. Es decir, a través de la publicidad les están mandando un mensaje de que el ser humano es autosuficiente. Esto está mucho en el imaginario social desde la literatura de Nietzsche. No somos Superman ni somos Superwoman, somos lo que somos. Tenemos que aceptarnos en nuestra condición frágil y vulnerable y tratar de ser lo más felices posibles, ayudando además a los demás a ser también lo más felices posibles, empoderarlos en sus capacidades. Como reconoce Rolf Carballo, lo que la biología prepara es un menesteroso, una incompletitud, una grandiosa imperfección. Los hombres nacemos con muchas insuficiencias. Y Diego Gracia
uno de los grandes autores de la bioética hispana, dice eso de que nacemos con muchas deudas, a lo largo de la vida saldamos algunas de esas deudas, pero seguimos contrayendo deudas y nos morimos con más deudas de las que habíamos nacido. No se refiere a las deudas económicas ni a las deudas de los presupuestos generales del Estado, se refiere a que dependemos de los demás. Dependemos de los demás. Por consiguiente, el cuidado es un derecho y un deber fundamental porque es la conditio sine qua non de la vida humana. Y ahí tienen ustedes a un muchacho con síndrome de Down en el Corte Inglés de Santander vendiendo discos, cuando hasta hace poco las personas con síndrome de Down y en general con una discapacidad intelectual considerábamos que no eran sujetos aptos para desarrollar una actividad laboral. Y hasta que alguien dijo, ¿y no será que no saben trabajar porque no les enseñamos? Es decir, lo que hubo fue un cambio de paradigma y una revolución en la calidad de vida de estas personas, porque antes hubo un cambio en el modelo antropológico y en el modelo ético. Estamos, por tanto, a mi entender, en una cuestión antropológica de alcance social y político que conduce a la acción individual y a la intervención social. Y en este sentido es enormemente peligroso que consideremos que, con haber aprobado la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ya lo hemos hecho todo como país. Las leyes son importantes y son interesantes, pero es mucho más importante y mucho más interesantes las convicciones de los ciudadanos que forman parte de ese país. Y la atención a las personas en situación de dependencia es una responsabilidad compartida entre la propia persona, su entorno de allegados, vecinos, familiares, la sociedad en su conjunto y las diferentes administraciones públicas. Y si alguno de esos engranajes dimite de su responsabilidad, aparte de estar ejerciendo, de estar cometiendo una falta desde el punto de vista ético, el funcionamiento de todo el sistema no va a funcionar. Y eso lo tenían muy claro los redactores de esa ley antes mencionada. Bien, Séneca escribió eso de que el hombre es una realidad sagrada para el hombre. Séneca era agnóstico, porque cuando se hacen este tipo de afirmaciones en los foros, se suele decir que, bueno, que eso forma parte de una ética de máximos concreta, normalmente se le pone nombre y apellidos, de una ética católica, de una ética trascendente, etcétera, etcétera. Miren ustedes, esto es una cuestión de filosofía o de antropología filosófica y de ética en el sentido puro del término, es una cuestión de ética de mínimos. Es decir, lo que tenemos es que ver si realmente el individuo merece máxima consideración y respeto con independencia de sus características o no. Esa fue la conclusión a la que los padres de la Declaración de Derechos del Hombre de 1948 llegó. Hoy, como han visto ustedes en la introducción que yo les hacía a través de esos dos autores, Gazzaniga y Peter Singer, hay una fuerte corriente que va en sentido contrario. Bien, yo les invito en este momento a que se paren también a pensar lo siguiente. Una cosa es la moral formulada y otra cosa es la moral vivida. Y dicho en lenguaje sencillo, una cosa es lo que decimos con la boca y otra muy distinta es lo que realmente dicen nuestros hechos. Y si ustedes me apuran, yo prefiero la moral vivida antes que la moral formulada. Y eso que me dedico precisamente a formular moral. Es decir, para evaluar las instituciones, para evaluar las personas, para evaluar a las sociedades, normalmente vamos a los textos. Y eso no sirve de nada, porque el papel, y en este momento las nuevas tecnologías, lo soportan prácticamente todo. Lo importante es la coherencia que nuestros hechos expresan o no en relación
a las actitudes, valores, principios y normas que decimos defender, que decimos sostener. Y esto es muy importante, porque nuestra sociedad se está tornando bastante hipócrita y bastante cínica al respecto. Es decir, sostenemos grandes discursos, pero luego nuestros hechos van en dirección contraria. Es decir, en la ley de promoción, en la ley de la dependencia, vamos a abreviar, se dice que eso va a transformar la realidad del país. Sin embargo, hemos tenido mucho dinero el año pasado y el año anterior para intentar salvar la industria automovilística de este país. Si solamente hubiésemos invertido los fondos que se invirtieron en intentar salvar la industria automovilística del país, en implementar el desarrollo de la ley de la dependencia, en este momento no habría lista de espera. Y la libranza económica al cuidador informal no sería la prestación máxima en contra del espíritu de la ley, porque no solamente porque los familiares parece ser que es lo que más demandan, sino también porque es lo que más barato les sale a las administraciones. Y esto también hay que decirlo. Adela Cortina, la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, le preocupa mucho eso de la moral formulada y la moral vivida. Y ella dice que para que una sociedad sea justa no bastan las leyes jurídicas. Por si ustedes no lo sabían, España es probablemente, si no el primero, de los primeros países del mundo en número de leyes. Legislamos muchísimo, pero también somos uno de los países en donde menos respeto hay al ordenamiento jurídico. Y no tienen más que, si son ustedes conductores, darse una vuelta por nuestras carreteras. Y el que tiene que ceder el paso se enfada porque tú le pitas, porque te ha invadido tu carril, porque tú no le has cedido el paso a él. ¿No les ha pasado a ustedes nunca esto? A mí todos los días por la mañana cuando voy al trabajo. Las leyes pueden eludirse, manipularse y tergiversarse, sobre todo por parte de los poderosos. Por eso creo que la única garantía de que los derechos se respeten consiste en que las personas estén convencidas de que vale la pena hacerlo. Una convicción moral vale más que 1000 leyes. Por tanto, sin atender a la dimensión moral de las personas, es imposible que una sociedad sea justa. Y en esto llevamos un gran retraso, porque durante demasiado tiempo en este país se dijo que la escuela no tenía que transmitir valores, sino solamente informaciones. Y de esos polvos, estos lodos. Bueno, yo creo también que habría que elaborar algo así como una poética de la esperanza para una praxis de la bondad. Yo creo que la ética no es un código de prohibiciones, al contrario, la ética tiene que ser, si la entendemos rectamente, un elemento de motivación de la gente, de motivación de nuestros profesionales, de motivación de nuestros ciudadanos, de motivación de todos aquellos que tienen algo que ver con la dependencia. Y como yo les dije hace unos minutos, todos tenemos algo que ver con la dependencia. Yo creo que es muy importante en el ámbito de la dependencia, y más en el contexto social, económico y político en el que nos movemos en este momento, poner en valor la virtud de la esperanza. Porque la esperanza es la virtud que vence el temor, el fatalismo pesimista y la impotencia. Y como decía Jonas, que el pobre pasaba desapercibido hasta que ya en los últimos años de su vida como profesor de filosofía se le ocurre escribir un libro, El principio de responsabilidad. Él se había dedicado siempre a la filosofía antigua, clásica, y era un pobre profesor de universidad que no hubiera pasado más allá del recuerdo de sus alumnos. Sin embargo, El principio de responsabilidad no es un libro fácil de leer, es un fundamento de la bioética contemporánea, es un libro básico. Y ahí él, entre otras cosas, dice: la esperanza es condición de toda acción, pues presupone la posibilidad de hacer algo
y apuesta por hacerlo en ese caso. Solo si creemos que las cosas pueden cambiar, vamos a tener las suficientes energías internas y como comunidad política y social para luchar por el cambio. No se olviden ustedes, aquí hay abundancia de mujeres. Si hoy ustedes tienen los derechos que tienen, en igualdad de condiciones con los varones, es porque hace unas décadas, y no tantas, un puñado de mujeres decidieron que había que luchar por los derechos de las mujeres. Y eso les costó sangre, sudor y lágrimas. Porque hoy parece que esto de los derechos humanos ya nacemos todos con ellos debajo del brazo. Y no es así. Se dan ustedes una vuelta por América Latina, por África o por Asia y verán ustedes cómo se dan cuenta de que no es así. O les invito también a que podíamos proyectar aquí ahora el mapa de Europa y norte de África. Piensen ustedes que en vez de haber nacido en la península ibérica hubiesen nacido en el norte de África. Su vida era radicalmente distinta. Radicalmente distinta. Por tanto, es bueno que pensemos en que todos, personas y comunidades y entidades, necesitamos poner en valor la esperanza. Laín Entralgo, el gran médico humanista del siglo XX, llega a afirmar que un hombre sin esperanza sería un absurdo metafísico. Miren ustedes esta foto maravillosa. Un chico con síndrome de Down que va 2 veces en la semana, 2 tardes en la semana, a hacer tareas de voluntariado a un geriátrico. Y las señoras lo quieren mucho, salvo porque les suele ganar siempre la partida de dominó. Es decir, hasta hace poco, una persona con síndrome de Down era únicamente un cliente de servicios sociales, una carga, no un elemento activo en la construcción del espacio social, del espacio comunitario. Y ahora, como los hemos empoderado, los hemos integrado, normalizado, etcétera, etcétera, nos hemos llevado a la gran sorpresa de hasta pueden atender a otras personas que están también en situación de dependencia. Qué paradojas tiene la vida, ¿verdad? ¿Bioética o estética? Porque yo muchas veces tengo la sensación de que la gente lo que quiere es cosmética. Hay que tener un comité de ética porque queda muy bien, eso ha pasado en esta comunidad, es decir, aquí se aprobó la ley de comités de ética asistencial porque tocaba en el año 2001, pero las autoridades sanitarias del momento no creían para nada en la bioética. La Comisión Gallega de Bioética la creación es del 2001, 2002 me parece. Hasta hace 2 años y pico no tenía reglamento de funcionamiento interno. Se habían reunido en toda esa época, en todos esos años, en 3 o 4 ocasiones para constituirse y poco más. ¿Una ética indolora? Imposible. Imposible. Es decir, el compromiso con la dignidad humana cuesta. Cuesta. Hablamos mucho de derechos y aquí todo el mundo tiene derechos, pero nos olvidamos de que si hablamos de derechos alguien tiene deberes y como todos tenemos derechos, todos tenemos deberes. Deberes unas veces pasivos, de respeto y otras veces activos, insisto, de empoderar a las personas que están en mayor dependencia que nosotros. En nuestro mundo el sentido de la propia responsabilidad es un deber social que muchos incumplen. No piensen ustedes ahora en el caso Gürtel o en Urdangarín o en cualquiera de estas cosas que salen en los medios de comunicación todos los días. Es decir, el sentido de responsabilidad a lo mejor suspendíamos, está en este momento a lo mejor un tanto devaluado. Estamos hablando del abandono de las obligaciones, de la pereza ética, de hacer las cosas para ir tirando, de no vivir el ejercicio de la profesión más que como el recurso para llevar unos ingresos a casa y no como vocación, no como realización personal.
Es muy distinto si un gerocultor va a trabajar pensando que así se desarrolla como persona, disfrutando con su trabajo, que si va únicamente porque es el puesto de trabajo que ha conseguido. Y quien dice un gerocultor, dice un profesor de primaria, o dice un profesor de universidad, o dice un médico, o dice una enfermera. Y yo creo que en este momento hay demasiados vagos de conciencia cerrando los ojos. Y en este sentido, Ortega ya hablaba de que era muy peligroso la moralina, que era algo así como un pastel edulcorante, y él hablaba de la moralita, es decir, que necesitábamos que la moral fuese algo potente, un poderoso explosivo espiritual. Conviene educar a la ciudadanía en una doble dirección. Por un lado, comprender que el Estado no es una lustrosa vaca con una enorme ubre de la que permanentemente mana leche y miel. Y en los últimos años se ha educado a la población muy en la clave de la subvención y del subsidio, y así tenemos problemas en este momento para, por ejemplo, quien tenga capacidad económica contribuya al sostenimiento de su plaza residencial. Esto está pasando en este momento. O, por ejemplo, en asilos, en geriátricos, vamos a ser políticamente correctos, en residencias geriátricas no lucrativas, pues por ejemplo como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, los familiares pretenden quedarse con las pagas extra de los familiares que tienen allí. Oiga, pero mire usted, si la pensión es del señor, de la señora, será para quien lo está cuidando. Y miren ustedes, en Galicia la pensión media está en torno a 500 euros. Por lo tanto, ya hacen milagros el mantener abiertas sus casas como para que aún encima les quiten las pagas extra. Bueno, en segundo lugar, el ciudadano tiene que apreciar, respetar y mimar como algo propio el funcionamiento del sistema público, precisamente porque es de todos, y comportarse de una manera excelente respecto al patrimonio de todos. No porque sea de todos podemos abusar de él y despreciarlo, maltratarlo y derrocharlo con mentalidad de nuevos ricos. Y esto tiene mucho que ver también con el estado de bienestar y con la atención a las personas en situación de dependencia. Y luego está el tema de las expectativas. Es una inmoralidad que nuestros políticos generen expectativas que saben que no van a poder cumplir ni en el corto ni en el medio plazo. Y eso sucedió con la ley de dependencia. No se pueden generar expectativas. Tanto es así que el propio código deontológico de la clase médica prohíbe la publicidad engañosa. El fragmento que tienen ustedes en la pantalla es lo que dijo la vicepresidenta del Gobierno al presentar el anteproyecto de ley el 23 de diciembre del año 2005, ¿no? Me parece. 2005. Es decir, era el gran regalo de Papá Noel para los españoles. Ningún mayor solo y ninguna persona con discapacidad sola. Y si ustedes dudan de la veracidad de quien les habla, vayan a la hemeroteca. Los ciudadanos también tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer para honrar a nuestros padres cuando llegan a una situación de alta dependencia. ¿Qué significa en la práctica cotidiana amar a los ancianos debilitados como a nosotros mismos? Hacer con ellos lo que nos gustaría que hicieran con nosotros en idénticas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Los padres, y esto lo tiene muy bien trabajado el profesor Torralba, los padres sienten una necesidad espontánea, natural, de cuidar de sus hijos. ¿Por qué los hijos no sentimos con la misma naturalidad y espontaneidad la necesidad de atender a nuestros padres mayores o ya en situación de dependencia? Esto da para pensar, da para pensar, porque al menos por la ley de oro, por la regla de oro de la ética que está presente en todas las culturas, que es
en formulación kantiana, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, en una formulación un tanto poco filosófica, vamos. Es decir, tenemos que preguntarnos también cuáles son nuestras obligaciones como hijos. ¿O qué pasa? ¿Los abuelos solamente son interesantes mientras pueden cuidar de los nietos? ¿Y cuando papá y mamá necesitan ser cuidados ya estorba? ¿O si tenemos pasta los llevamos a un buen geriátrico, les tramitamos la ayuda de la ley de la dependencia y luego los vamos a ver pues una vez al mes, una vez cada 2 meses, etcétera, etcétera? Porque esto tiene mucho de bioética y mucha chicha para seguir reflexionando. Yo me he pasado muchas tardes en residencias geriátricas viendo lo que sucedía, para que no solamente me lo contaran. Y claro, es muy triste que gente con referente familiar a 20 minutos del centro no reciban más que una visita al mes y 20 minutos antes de que sea la hora de la cena. Aquí tienen ustedes a Torralba. Una vez que se reconoce un deber de gratitud, es imposible excluir a los padres del círculo de aquellos con los que se tiene una obligación especial de amabilidad. Dado que los padres generalmente han prestado incontables servicios a sus hijos, difícilmente podemos suscribir un principio general de gratitud sin reconocer la existencia de un deber de los hijos hacia sus padres. La excepción en este caso, evidentemente, serían hijos que han sido maltratados o abandonados por sus padres. Y dice Torralba, se trataría de la excepción que confirma la regla, en el sentido de que muestra que la obligación se deriva de la gratitud, no de las relaciones de consanguinidad. Como el tiempo avanza, quedan 2 o 3 cosas que sí quería decir. No basta con hacer, hay que hacer bien, tanto desde un punto de vista científico-técnico como desde un punto de vista ético. Y eso se llama excelencia profesional. Y tiene que haber un compromiso de nuestras instituciones a la hora de fomentar esa excelencia en el funcionamiento de sus profesionales y en el funcionamiento de toda la institución. Porque la calidad asistencial es un asunto de personas y de estructuras. Es un asunto de personas y de estructuras en paralelo. Y en este sentido, yo no les estoy pidiendo, y supongo que el libro que hoy se presenta tampoco va a pedir de ustedes que se conviertan en santos ni en héroes. Si quieren serlo, oiga, son ustedes muy libres. Pero lo que sí estoy seguro de que les piden es que no sean villanos ni patriotas. Y en este sentido hace falta recuperar el discurso de las virtudes. Es decir, la vida moral incluye bastante más que principios y que normas, incluye actitudes, y a eso le denominamos virtudes. ¿Cuáles son las virtudes del cuidador? Humildad. ¿Humildad para qué? Para reconocer que puedes equivocarte. Prudencia. ¿Prudencia para qué? Para ponderar cuáles son las circunstancias y los valores en juego, para que antes de tomar una medida de contención física o farmacológica te plantees si es realmente necesaria, si es lo que está indicado. ¿Templanza para qué? Pues para que cuando el viejo o la vieja está pesadita, está no sé qué, intentar no encolerizarte con ella. Yo que soy cuidador de mi madre en silla de ruedas, con demencia senil, a veces hace falta muchísimo. Y uno tiene que darse golpes de pecho porque a veces esta virtud no se consigue siempre. Diligencia, empatía, afabilidad, sensibilidad, veracidad. Miren ustedes que porque una persona esté en situación de dependencia no quiere decir que no pueda tomar decisiones. En tanto en cuanto no se demuestre que no tiene sus facultades cognitivas aptas para tomar decisiones, la persona podrá tomar decisiones. Y aun cuando esté en una situación de no poder tomar decisiones, habrá que decirle: Pilar, ahora vamos a ir al cuarto de baño. Pilar, ahora es la hora de comer. Me quedan 5 minutitos. El tema del pudor. No se puede hacer un cambio de pañales con la puerta del váter del baño abierta.
y más si es el váter que está cerca de la sala de estar. No se puede hacer. O mientras estás haciendo los lunes y los viernes, esto es terrible, tanto en las instituciones asistenciales sociales como sanitarias. Si estás haciendo una prestación, no puedes estar contando lo que vas a hacer el fin de semana o lo que has hecho el fin de semana. Vayan ustedes, por ejemplo, a sacarse sangre un lunes. Y para las virtudes hace falta entrenarse. Eso ya lo decía Aristóteles. Como arqueros al blanco. ¿Por qué hablamos de un virtuoso del piano, de un virtuoso del violín? ¿Se piensan ustedes que han nacido con esa? Hombre, alguno nace, ¿no? Pero es la excepción que confirma la regla. Hay muchas horas de ensayo, muchas horas de práctica. En el tema de las virtudes, absolutamente lo mismo. Podríamos hablar de muchísimas situaciones éticas relevantes en el mundo de la dependencia y en concreto en el mundo de la asistencia al mayor dependiente. El tema de discriminación, de la accesibilidad, del maltrato, del paternalismo, de la vida afectivo-sexual, de la limitación del esfuerzo terapéutico, de la eutanasia, del síndrome del cuidador quemado, de la coordinación sociosanitaria. La anterior ministra de Sanidad quería hacer un libro blanco sobre la coordinación sociosanitaria, pero si ya está todo dicho, si lo único que hay que hacer es ponerse de acuerdo e implementar los planes que ya desde hace 15 años están en la mesa de los ministerios correspondientes. 2 recomendaciones institucionales, se me ha ido la representante de la Xunta de Galicia. Yo les felicito, lo hice antes, porque tengan ustedes un comité de ética asistencial. También tiene que haber comités de ética asistencial en las entidades de atención a las personas en situación de dependencia. E incluso tendría que haber una comisión a nivel autonómico que funcionara, evidentemente, como ya tiene el País Vasco o Asturias. Y luego el documento de voluntades anticipadas, de instrucciones previas, nos va a evitar muchos líos en la toma de decisiones cuando no podamos tomar decisiones. Porque claro, hay líos. Y un hijo dice A y otro dice B. Y en el medio, el pobre enfermo de Alzheimer ya en un estado terminal, y lo que se está decidiendo es si le metemos o no le metemos una sonda nasogástrica o si le hacemos una gastrotomía, si seguimos alimentando o no. Y una última pregunta, ¿qué es una vida realizada? El genial Quino. Buen día, señor, vengo a que me haga la llave de la felicidad. Con mucho gusto, nenita, a ver el modelo. Astuto, viejito. Es decir, porque a veces tenemos un concepto, a mí me han dicho muchas veces en relación a mi madre, que la vida que tiene mi madre no tiene caridad, que ya no. Le digo, pero mira, no tiene dolor, es feliz. Le haces cualquier gracia y te sonríe como un bebé. ¿Por qué decimos que esa vida no es una vida realizada? Si además a lo largo de su vida la ha ido realizando, ¿por qué decimos que en el último peldaño de su recorrido vital no tiene felicidad? ¿No será porque eso nos va a comprometer a nosotros a darle el adecuado soporte emocional, afectivo, de seguridad y de que sigue perteneciendo como miembro activo a la sociedad? Y termino con mi madre en su último cumpleaños, el pasado 12 de octubre, que cumplió 85 años. Muchas gracias. La organización va a pensar que lo hice muy mal y no me vuelven a invitar. Quedándome con lo último que acabas de decir, te puedo tutear, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pues es con respecto a lo útil. Y el ser humano, yo estoy de acuerdo, el concepto de utilidad no puede ser lo mismo que la utilidad de un producto técnico, como la utilidad de la técnica, que se gasta. Un coche se gasta, se hace viejo, se cambia por otro. El ser humano, en el sentido biológico, evidentemente se gasta, pero en el sentido del alma, si se puede permitir esta expresión, no se gasta. Aunque tenga Alzheimer, como tú muy bien has dicho. Pero mi reflexión es esta, es curioso.
y me van a permitir una sugerencia, que prácticamente para una buena bioética o una conducta adecuada de los seres humanos ante la dependencia bastaría casi con los 10 mandamientos o con los principios éticos que nos dice Benedicto XVI, curiosamente, porque en contra del nihilismo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que tú dices, si no consideramos al ser humano por encima de la utilidad y de la técnica, estaremos con estas teorías de los que creen que se puede quitar de la vida a cualquiera por el hecho de que ya no es útil. Por ejemplo, la eutanasia, que precisamente se basa en esto. Yo estoy en contra de la eutanasia por completo. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo permites, cuando dices tú, no hombre, no, si ya para qué va a seguir sufriendo, ¿para qué va a seguir? El pobre ya va a ser feliz, es mejor quitarlo del mapa. Por eso es muy importante esto que acabas de decir, es decir, que es muy duro tener que convivir a nivel personal con una persona mayor a nivel familiar. Por eso estamos todos, que tenemos que contribuir. De ahí que yo, es la reflexión que quiero aportar, más que una pregunta, pero por supuesto una reflexión, a que creo que hay que incidir en esto y que un día de vida en una persona, por mucha dependencia que tenga o por muy en el otro mundo que esté aparentemente, es necesario mentalizarnos todos de que eso no puede justificar nuestra conducta para quitarlo del medio. Esto es lo que yo quería decir. Dos comentarios me va a permitir. Yo estoy de acuerdo con usted, pero le hago una matización, es decir, en el momento en el que usted justifica una determinada toma de posturas o unos determinados criterios en una opción religiosa determinada, eso automáticamente genera anticuerpos, porque todos aquellos que no compartan ese universo valorativo, automáticamente no van a compartir tampoco los criterios y las normas que usted estaba intentando desarrollar. En este sentido, yo creo que es enormemente necesario que diferenciemos los dos niveles de la ética, una ética de máximos y una ética de mínimos, y que intentemos justificar los criterios y las normas con argumentos y con razones universalmente aceptables por todos. El segundo comentario es el del utilitarismo. De acuerdo con usted. El problema es que las sociedades industrializadas, desde que el utilitarismo como sistema ético se formula allá a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, el utilitarismo se está convirtiendo en el modelo ético predominante. El utilitarismo lo que dice es decir, cualquier modelo ético tiene que definir qué es lo bueno. Y como no es algo pues que podamos definir de una vez para siempre, es por lo que a lo largo de la historia del pensamiento, los que se han dedicado a la ética, los que nos dedicamos a la ética, tenemos trabajo. Entonces, los utilitaristas, Adam Smith, Bentham, etcétera, etcétera, ¿cómo definen lo bueno? Como lo bueno, como lo útil para el mayor número posible de personas. Ese concepto de bien va a dejar fuera de juego a todos aquellos que no aporten al conjunto de la comunidad, o que lo que aporten sea mínimo en términos mensurables, porque el problema también está en cómo medimos las cosas. Y hoy por hoy ese modelo está muy presente en la cabecilla de todos y cada uno de nosotros, más o menos. Y si no, hagan ustedes el ejercicio de introspección, de ver cómo toman ustedes decisiones a lo largo de 7 días. Y se llevarán muchas sorpresas. A lo mejor no, y entonces reconozco que estoy equivocado y me felicito. Pero el utilitarismo como vara de medir, como canon de moralidad, es lo que se está extendiendo. Y eso evidentemente deja fuera de juego a las personas que estén en una situación de máxima vulnerabilidad o de máxima dependencia.
Bueno, yo primero dar las gracias por la magnífica charla y un poco en la línea de lo que se ha comentado, no sé si podría ser útil la idea que soporte el cuidado y la ética del cuidado, el concepto de pérdida de oportunidad, ¿no? Entendido como que el no hacer bien los cuidados, sino plantear a nivel personal y estructural los cuidados es una pérdida de oportunidad para el sujeto de los cuidados, pero también para la sociedad, porque yo creo que genera un beneficio bidireccional el hacer bien los cuidados, un beneficio afectivo, emocional, de experiencia vital, etcétera, individual y social, en los dos sentidos, tanto en el que proporciona los cuidados, en el cuidador, como en el ser cuidado. ¿Podría ser este concepto de pérdida de oportunidad un argumento más para sostener la ética de los cuidados? Evidentemente, Paco. Lo que pasa es un argumento difícil de hacer ver, porque solamente ves que has perdido una oportunidad viendo. Es decir, el argumento de pérdida de oportunidad no es tanto, a mi entender, un argumento lógico como un argumento existencial. Es decir, solamente, como es tu caso, el oncólogo que crece como persona siendo un buen profesional va a entender lo que se habría perdido de no vivir su profesión en esa clave no solamente de prestador de servicios, sino de lo que en la literatura de relación de ayuda se denomina sanador herido. Es decir, no solamente recibe el que es cuidado, sino que el que cuida está recibiendo también. Pero esto es difícil de que la gente lo vea si no es en un aprendizaje concreto, significativo. En ese sentido, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, los tutores de los residentes. Porque un residente, un MIR, y me vale lo mismo para los gerocultores o las gerocultoras que acaban de salir de su formación y que están en el proceso de prácticas. Me vale lo mismo. Es decir, si el aprendiz no ve en el maestro toda una serie de virtudes, si no ve que el maestro disfruta con el ejercicio de la profesión y crece como persona, difícilmente va a hacer ese aprendizaje. No sé si me explico. Entonces, por eso es tan difícil enseñar ética, porque la ética no es tanto un discurso cuanto un entrenamiento para la toma de decisiones. Y en ese sentido, por ejemplo, yo considero que no se puede enseñar bioética a distancia, es decir, en un espacio virtual, porque la ética lo que es precisamente la creación de un marco deliberativo, y a deliberar se aprende deliberando viendo las caras. Y por eso, pues en el máster que yo dirijo, la forma del aula es en U, para que la gente se pueda ver la cara, porque el rostro en una discusión dice mucho. El lenguaje no verbal dice mucho. Por cierto, aprovecho para decirles que cuando uno trata con personas en situación de dependencia, muchísimo más. Porque cuando el lenguaje abstracto, que no es el primario de la especie humana, falla, volvemos otra vez al lenguaje no verbal. El tacto, la vista, el olfato. Por eso es tan importante acariciar, tocar, dejar que nos toquen. La vez que yo más sufrí en mi vida fue cuando en un geriátrico le llevaron
a enseñar la bisnieta a una señora y por si el recién nacido se contagiaba de algo, de no sé qué, la visita no pasó del vestíbulo y la vieja no pudo agarrar en brazos al recién nacido, que era lo que estaba deseando, A mí se me partió el alma, porque era no entender nada. Con esa visita se había hecho más daño que beneficio, al menos a criterio de quien les está hablando. Entonces, la pérdida de oportunidad, indudablemente, mire, conozco yo un médico de familia, de hospitalización a domicilio, que cuando se le va a morir uno de los enfermos, el 50% de los enfermos que ven en su unidad son enfermos terminales, se despide con un beso de ellos. No cuesta cuartos y, sin embargo, es un recurso terapéutico de primer orden, porque le está diciendo al que se va que era significativo para él, más allá de ser un usuario, cliente o como quieran ustedes denominar a la persona que recibe nuestros cuidados. Como ya se está poniendo nerviosa la moderadora, vamos a dejar aquí para que no... Ah, bueno, allá hay otra pregunta. La tercera, me voy feliz yo. Gracias. La verdad es que no pensaba intervenir, pero como me dices que el profesor Amor, que si no te van a invitar, si no hacemos otra, pues evidentemente. Mira, el problema fundamental que yo quería comentarte, es si está, y además que tengo muchas dudas, si está perfectamente relacionado bioética y dependencia. Hablamos siempre de dependencia y no hablamos de mayores. Yo creo, eso precisamente es la pregunta, ¿por qué hablamos de dependencia si las habilidades de cuidados van destinadas a un personaje, a un ser distinto? Y sin embargo hablamos de dependencia cuando teníamos que hablar de bioética y mayores. Porque cuidar a un dependiente es tener habilidades a un ser determinado. Distinto, un niño, un joven, un adulto, un mayor. Y no es lo mismo cuidar a un niño que a un mayor. Por eso la pregunta es, ¿está bien definido la bioética y dependencia o hay que ir bioética y mayores o gerontología y bioética? Gracias. Vamos a ejercer de gallego. Depende. Depende. Vamos a ver. La ley de dependencia inicialmente fue concebida única y exclusivamente para atender a los mayores en situación de dependencia. Lo que pasa, se revolucionó el sector de la discapacidad intelectual, de la discapacidad física, etcétera, etcétera, y al final salió lo que tenemos, que es una ley de dependencia integral, que además no es una ley de dependencia, sino de promoción de la autonomía personal, pero de eso nos lo olvidamos casi siempre. Entonces, si bajo el término dependencia englobamos los derechos y deberes en relación a cualquier ser humano que esté en esa situación de necesitar cuidados, digamos, profesionales de su entorno, tendremos que seguir hablando de bioética y dependencia. Y en ese sentido, yo publiqué un libro hace 2 años justo, que se titula Bioética y Dependencia, y en donde capítulo a capítulo se va viendo los retos éticos en relación a las personas con una discapacidad física, con una discapacidad intelectual, con una discapacidad sensorial, con una enfermedad psiquiátrica y el reto de los ancianos. Si lo que queremos es centrarnos únicamente en uno de los ámbitos de la dependencia, evidentemente tendría el título de la jornada tendría que ser bioética y mayores o bioética y ancianidad, o incluso tendríamos que ir más allá, bioética y mayores en situación de dependencia. No sé si le contesto. Lo que pasa,
me imagino que porque la empresa que convoca estas jornadas no solamente atiende a mayores, tanto válidos como asistidos, sino que atiende también a personas con discapacidad intelectual, es por lo que han optado por hablar de bioética y dependencia. Y en ese sentido, en mi intervención, ven ustedes que yo he tratado de unir los dos ámbitos de la dependencia.